le bendiga. Sí, es cansada la hora, ¿verdad? Bueno, vamos a estudiar un momento, vamos a meditar en la palabra de Dios, hermanos, y vamos a abrir nuestra Biblia y en Lucas capítulo 11, versículo 1 al versículo 4. Lucas capítulo 11, versículo 1 al 4. Dice Lucas capítulo 11, versículo 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estáis en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándonoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En la mañana decíamos, hermanos, que había que levantar manos santas para orar a nuestro Dios. Y hablábamos, hermanos, de que se debe vivir una vida de santidad, de consagración a Dios, que Dios califica a los varones que están dedicados, consagrados y santificados para su servicio. Y esto es para en todos los puntos de adoración, hermanos. Cualquier acto de adoración que llevemos, el cristiano debe de estar, hermanos, consagrado y dedicado para el servicio de Dios. No es que un hermano sea sin pecado, o sea, que no cometa pecado. Ya dijimos que el único que no comete pecado es el Señor, ¿verdad? Pero, hermanos, que sí, que haga todos sus esfuerzos, que acabe todos sus recursos que tenga para poder vivir una vida fielmente a Dios, una vida consagrada a Dios. Que haga todos los esfuerzos que están a su alcance para que pueda servir a Dios, hermanos, y una vida de fidelidad a Dios. Entonces, es lo que vemos en la mañana. Pero hoy, en esta tarde, hermanos, quiero que veamos algunos consejos prácticos y que podamos encontrar aquí en este pasaje que acabamos de leer para poder llevar a cabo la oración, para poder orar a nuestro Dios. Y lo primero que vamos a ver, hermanos, aquí en este texto es que el deseo de los discípulos es algo que por ahí se comienza, hermanos, por el deseo de mejorar, por el deseo de hacer las cosas mejor para Dios. Ellos, sus discípulos del Señor, le dijeron: enséñanos, queremos aprender más. El deseo de ellos de querer saber más, de poder, hermanos, perfeccionar la oración delante de Dios. Dice: queremos saber cómo poder mejorar, cómo poder ofrecer una mejor oración. Eso es lo que sus discípulos le están diciendo, y eso habla de la disposición que ellos tienen para poder, hermanos, mejorar su adoración delante de Dios. Queremos aprender a orar, dice. Vemos la disposición, y eso es uno de los principios, hermanos, que debemos de tener: el deseo, el anhelo por mejorar, por aprender, por perfeccionar, hermanos, en este caso, la oración. Si ya cantamos, si ya dirigimos un canto, necesitamos tener el deseo de perfeccionar ese canto, no seguirlo cantando, hermanos, así lo aprendí, no. Realmente ese canto necesita perfección, hay que perfeccionarlo. Y ese debe ser el deseo de cada adorador, hermanos: perfeccionar su adoración delante de Dios, mejorar cada día la adoración delante de Dios. Y vemos entonces, hermanos, lo primero que podemos ver en Lucas capítulo 11, versículo 1, que los discípulos le dijeron al Señor: enséñanos a orar. Ellos tenían ese deseo de aprender, ellos tenían ese anhelo de mejorar, y esa disposición, hermanos, para aprender. Pero también, hermanos, el Señor Jesucristo entonces le va a dar las instrucciones o las herramientas necesarias para que tanto ellos en su tiempo como nosotros en nuestro tiempo y todas las personas puedan dirigir una adoración a Dios.
Y lo primero que encontramos en el versículo 2, cuando oréis, decid, Padre nuestro que está en los cielos. Lo primero que encontramos, hermanos, es que la oración, siempre que vamos a orar, tenemos que tener en mente que la oración va dirigida al Padre Dios, no al Hijo, no al Espíritu Santo, al Padre Dios, no a ninguna persona, sino al Padre Dios. La oración va dirigida al Padre. Y es algo que tenemos, hermanos, que tener en cuenta cuando vamos a orar a nuestro Dios. Por eso, hermanos, la oración no es simplemente pararse y decir unas palabras, no. Se tiene que preparar, porque la oración va dirigida al Padre. Entonces, dirigir la adoración al Hijo, a Cristo, no es correcto, hermanos. Las oraciones deben de estar dirigidas al Padre. Incluso si usted lee Juan capítulo 17, el Señor Jesucristo cuando oró al Padre. Siempre cuando Él oraba al Padre. Incluso Mateo capítulo 6 también nos dice que la oración va dirigida al Padre. Entonces, tenemos que, hermanos, tener en mente que cuando vamos a orar, nos estamos dirigiendo al Padre. ¿Y eso qué nos sirve, hermano? Saber que nuestro Padre Celestial, saber que a quien nos estamos dirigiendo a nuestro Padre Celestial, nos tenemos que acercar a Él con confianza, con seguridad. Nos vamos a acercar a nuestro Padre Celestial, tenemos que acercarnos con confianza, pero también tenemos que acercarnos con respeto a nuestro Padre Celestial, ya que la oración va dirigida al Padre. Y algo más, hermanos, que podemos ver aquí también en el versículo 2, que el Padre nuestro que está en los cielos, que santificado sea tu nombre. Siempre, hermanos, siempre la oración, cuando vamos a hacer oración, la idea es glorificar a Dios. Santificado sea tu nombre. La idea, hermanos, cuando vamos a orar a Dios, no es alabarnos a nosotros mismos, no es glorificarnos a nosotros mismos, no es glorificar a nadie, sino a exaltar, alabar a Dios, poner a Dios en un lugar muy alto. Es honrar a Dios, hermanos, cuando vamos a orar a Dios. Por eso, hermanos, cuando se dirige la oración, no se tiene que hacer con el pensamiento, con la idea de que me van a ver, voy a orar bien, voy a hacer una oración bien para que Dios se reciba halagos, para que digan, que bien oró, hermano, qué bonito lo hizo. No, la oración debe tener la idea de alabar a Dios, de exaltar a Dios. Encontramos que dice, santificado sea su nombre. El nombre de Dios tiene que ser puesto en alto la oración, hermano. Entonces, encontramos esos dos principios, hermanos. Pero antes de seguir ahí, también quiero que veamos un principio, hermanos, allí en 1 Corintios, capítulo 14. Es muy importante, hermanos. 14 al 17. Al 17. Dice la palabra de Dios, ahí 1 Corintios 14. Porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupe el lugar del simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que ha dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificante. Noten, hermanos, que la oración tiene que ser en un orden, tiene que tener orden la oración. Y hermanos, este texto con 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8, que los hombres son los que dirigen la oración. En la iglesia hay uno que dirige la oración. Hay uno que está llevando a la iglesia ante la presencia de Dios. Ese es el orden. Porque el capítulo 14, lo que estamos viendo es que Pablo está atacando eso, el desorden, hermanos. Unos oraban, otros hablaban en lengua, otros profetizaban al mismo tiempo. Y dice Pablo, no es así. Porque si yo oro en lengua desconocida,
mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y orar en lengua desconocida es hablar en otro idioma. En otro idioma, o sea, estoy hablando en otro idioma, ustedes no entienden. Yo la verdad sí estoy entendiendo lo que estoy orando. Y no estamos hablando de lenguas desconocidas. Estamos hablando de idiomas como el inglés, francés, japonés, italiano y otros idiomas que podríamos decir. Pero si yo hablo en un idioma que ustedes no entienden, realmente yo puedo estar entendiendo, pero ustedes no están entendiendo. Y lo que Pablo dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto, no hay fruto. Y luego dice el versículo 15, ¿qué pues? ¿O cómo lo voy a hacer? Bueno, oraré con el espíritu, pero tengo que orar también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Cómo? Porque si bendecí solo con el espíritu, el que ocupe el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que ha dicho. Por eso tiene que haber un orden, hermanos. Si estamos entre hermanos acá en México y hablamos todos español, pues que se ore en español y que se entienda que estamos lo que se está diciendo, para que los oyentes puedan decir el amén. Y esto, hermano, que nos ayuda también, que por eso la oración tiene que ser dirigida por un hermano, así nos enseña la Biblia, para que cuando el hermano termine, por cierto, hoy las oraciones no se escuchó el amén. ¿Y saben por qué? ¿Se escucha hasta allá, Rubén, lo que estoy diciendo? Sí. Ok. Cuando vamos a dirigir la adoración, cuando vamos a dirigir los cantos, cuando vamos a predicar la palabra de Dios, se tiene que escuchar claramente lo que estamos diciendo. Porque si no se escucha hasta allá lo que estamos diciendo, ¿qué dijo el hermano? No dijo nada, no supe, no entendí. ¿Cómo digo amén? Hermano, por eso se tiene que orar con el entendimiento, o sea, entendiendo nosotros y que ustedes puedan entender lo que se está diciendo. Oraré con el espíritu, pero oraré con el entendimiento. Versículo 16, porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que ha dicho. Entonces, hermanos, lastimosamente a algunas religiones hay alguien que está dirigiendo la oración y ellos también están orando y al final de cuentas terminó uno y hicieron. Y el punto aquí es que el que dirija la adoración, y en este caso la adoración, dirija la oración a Dios y que todos los oyentes estén prestos, estén atentos a lo que Él está diciendo para que cuando Él termine podamos decir, estoy de acuerdo con lo que el hermano dijo. Amén. La palabra amén quiere decir estoy de acuerdo con lo que se está diciendo. Por eso también, hermanos, es muy importante estar atentos a lo que se está diciendo. Porque si no, también vamos a terminar diciendo un amén que no supimos de qué se dijo. Las oraciones tienen que ser con entendimiento. Y luego dice, porque el versículo 17, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Y ese es el punto, hermano. Ese es el punto, que tenemos que ser edificados aún con las oraciones. La oración tiene el propósito de edificarnos, de, hermanos, alimentarnos espiritualmente. Y cuando las oraciones no se hacen claras, no se hacen en orden, no supimos qué se dijo y no nos edificamos. Por eso muchas veces no hay un amén, o simplemente a veces lo que estamos diciendo en la oración está fuera de su orden, fuera de su contexto, fuera de todo. Entonces tenemos que, hermanos, considerar que cuando vamos a dirigir la oración, se tiene que hacer, hermanos, con claridad, con entendimiento y en orden, en orden. Por eso la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, cuando el hermano pasa a orar, tenemos que estar nosotros atentos a escuchar la oración. Y si no está de acuerdo, hermanos, en lo que el hermano está diciendo,
¿Cómo va a decir usted amén? No puede decir amén, porque no estoy de acuerdo. Entonces hay que hablar con el hermano, hay que platicar con el hermano, pero hermano, tu oración no está de la manera correcta. Otra cosa, hermanos, que hay que considerar, según ahí en donde estamos en Lucas capítulo 11, orden, hermanos, es orden en la adoración a Dios. Dios es un Dios de orden, Dios no quiere desorden. Así como decíamos a la mañana que Dios no le ha dado esa autoridad a la mujer para que ore, también Dios no está de acuerdo cuando hay un desorden en la oración. Allá uno lleva su oración, acá otro su oración y otro. No, por eso tiene que haber un orden. Y luego volvemos a Lucas capítulo 11, versículo 2. Ya dijimos que la palabra dice santificado sea tu nombre. Y luego la siguiente frase que dice: venga tu reino. ¿Y qué podemos aprender de eso, hermanos? Que la oración, las oraciones, cuando vamos a dirigir las oraciones, tenemos que considerar lo que gira alrededor o el contexto de la oración que vamos a llevar a cabo. Por ejemplo, si vamos a orar por la cena del Señor, vamos a orar por la cena del Señor, ¿sí o no? No vamos a orar por la ofrenda. Si vamos a orar por la ofrenda, no vamos a orar por el predicador que va a hacer el estudio, la clase. Tenemos que considerar el contexto. ¿Qué es lo que Cristo está considerando con esa frase, venga tu reino? ¿Cuál era el contexto general o en el tiempo de Cristo cuando Él dice, venga tu reino? ¿Sabe qué? Había venido Dios a este mundo y el reino de Dios, que es la iglesia, estaba a punto de establecerse aquí en la tierra. Y note lo que Cristo está pidiendo: venga tu reino. Que el establecimiento de la iglesia, hermanos, no tuviera ningún inconveniente para establecerse de acuerdo a los planes que Dios había determinado con anticipado conocimiento. Venga tu reino. Cristo está considerando, hermanos, el tiempo el contexto de venga tu reino. Incluso cuando leemos Mateo capítulo 4, dice que cuando Cristo comenzó a predicar del reino. Y es importante que nosotros también, hermanos, nos mantengamos en el contexto. Tenemos que saber, hermanos, el momento que vamos a dirigir la oración, ¿qué estamos orando? Si estamos orando, incluso, hermanos, si estamos orando por la cena del Señor, por la cena del Señor, no estamos orando por otras cosas, no estamos orando, no que sea pecado, pero no estamos orando porque Dios bendiga a una persona, porque Dios la fortalezca. No, estamos orando por la cena del Señor. Y hay que mantenernos. Vamos a terminar la reunión ahorita. ¿A quién le va a tocar la última oración? ¿Cuál va a ser su oración? ¿Cuál es el contexto? Bueno, a él le toca dirigir la última oración. De agradecimiento a Dios porque nos dio el tiempo de estar aquí, de pedirle a Dios de que esta nueva semana que estamos a punto que estamos comenzando, nos vaya bien, que nos guarde, nos cuide. Pero tenemos que considerar, hermanos, lo que gira alrededor del contexto en que estamos, hermanos. A veces hasta, como ayer que estábamos en el hospital, pues si vas a hacer una oración, considera a los enfermos. Hay que considerar. Por eso el Señor Jesucristo, hermanos, en su momento, venga tu reino. Que el establecimiento de la iglesia llegara y que no hubiera ningún problema para que se estableciera la iglesia. A veces oramos y oramos. Decimos muchas cosas, pero realmente nos pidieron que oráramos por los alimentos, pero no oramos por los alimentos. Porque oramos y dimos vuelta, porque realmente la oración era por los alimentos. Entonces tenemos que mantenernos en ese contexto cuando vamos a orar. Si no, hermanos, vamos a terminar
y no vamos a orar por lo que realmente nos pusieron o lo que debemos de estar orando. Entonces, oremos a Dios para que podamos mantenernos, hermanos, que podamos mantenernos en ese contexto del cual está ese momento, se está dirigiendo la oración. Incluso, hermanos, cuando vamos a dormir, tenemos que considerar por qué vamos a orar a Dios en ese momento. ¿Cuáles van a ser las peticiones? ¿Por qué vamos a orar? ¿Qué vamos a pedir? Si no al último, hermano, ¿sabe qué nos va a pasar? Vamos a orar y vamos a terminar dormidos. Y por lo que realmente debemos haber pedido que Dios nos guardara en esa noche, por lo que realmente debemos haberle dado gracias a Dios por darnos la vida un día más y que nos permite llegar al final del día, no lo hicimos. Nos quedamos dormidos. Entonces tenemos que considerar, hermanos, el contexto en que estamos orando. Entonces decimos que tenemos que considerar, hermanos, el deseo, las intenciones de querer mejorar nuestra oración. Tenemos que considerar, hermanos, que la oración está dirigida al Padre. Tenemos que, hermanos, considerar que el contexto en cual estamos dirigiendo la oración. Pero también, hermanos, tenemos que prestar atención a las palabras que usamos. A veces en la oración decimos palabras que no debemos de decir. Tenemos que tomar en cuenta eso, hermano. Prestar toda la atención a las palabras que estamos diciendo. Corregirlas, hermano. Corregirlas. Cuando nosotros vamos a ofrendar, no vamos a recoger, no vamos a levantar la ofrenda no está caída, vamos a recoger, levantar, no vamos a levantar. ¿Ven? Entonces tenemos que considerar las palabras que vamos a usar cuando vamos a dirigir una oración. Y si no tenemos claro, no estoy diciendo que ustedes me crean a mí, pero si no tienen claro, si no tenemos claro, pues busquemos un diccionario y investiguemos, ¿qué quiere decir esta palabra que pienso usar? Para, hermanos, orar correctamente a nuestro Dios. Entonces, hay que prestar atención a las palabras para que aprendamos, hermanos, a usar bien las palabras que vamos a usar en la oración. Si hay necesidad, hermanos, algo que hacemos los predicadores es que practicamos nuestro estudio, es que analizamos el estudio, es que volvemos a ver el estudio una y otra vez y los versículos que vamos a usar, a ver si son correctos, a ver si están dentro de ese contexto que vamos a predicar. Entonces, tenemos, hermanos, nosotros cuando vamos a orar también, practicar las oraciones. ¿Por qué no anotarlas en un papel? Si aquí están escritas en la Biblia, ¿por qué no escribirlas nosotros? Y después analizarlas. Mira, quiero dar gracias por esto y esto, quiero pedir esto y esto, pero quiero hacerlo bien ordenadamente. No dándole vueltas y vueltas y vueltas como si fuera una tómbola y dándole vueltas y vueltas y no salimos de ahí. Oraciones largas que no tienen, hermano, ningún efecto. Entonces, es necesario que practiquemos, hermanos, las oraciones. Si es necesario, si usted necesita escribirlas, escriba lo que piensa decir, practíquelo, memorícelo antes de dirigir la oración. Y como dijo el Señor Jesucristo ahí en Mateo, miren, vamos a Mateo capítulo 6. Prepararse para adorar a Dios, prepararse para servir a Dios, no le da el derecho al adorador, no le da el derecho al adorador, hermanos, de hacerlo para que lo vean. Noten Mateo capítulo 6, versículo 5. ¿Alguien que lo lea, hermano?
cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman al orador en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienes tu recompensa. Ok, hermano. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle. ¿Con qué propósito? ¿Qué tienen ellos en mente cuando van a hacer una oración, los hipócritas? ¿Ser alabados, ser vistos? ¿Quieren ser exaltados? ¿Quieren que los vean, hermanos? Ningún acto de adoración, hermanos, estamos en la oración, pero ningún acto de adoración se tiene que hacer con eso en mente. Porque si se hace, el que lo llega a hacer, ¿cuál es el resultado? ¿Qué dice el texto? El que lo hace con esas intenciones, para ser visto de los hombres, ¿qué dice después? Ya tiene tu recompensa. Ya no espera más de Dios. Ahí está su recompensa ya. Los hombres, hermano, qué bonito, qué bien lo hizo. Y el hermano lo hizo por eso. Eso es lo que había en su mente y eso es lo que había en su corazón. Y hermano, eso se tiene que evitar. Se tiene que evitar eso. Porque si se hace con eso, ya tiene su recompensa. Ya no hay que esperar más recompensa de parte de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que comprender que no se debe orar para ser visto. Y este es un principio, hermano. Para toda la obra de Dios, nunca hagamos algo en el reino de Dios para ser visto. Hay que hacerlo porque Dios así lo demanda. Hay que prepararnos porque Dios quiere que lo hagamos de la mejor manera, pero no lo hagamos para ser visto. No lo hagamos para ser visto. Y una última cosa, hermanos, que vamos a ver ahí en Lucas, capítulo 11. Ya decimos que debemos asegurarnos, hermanos, que cuando oremos se escucha ya claramente. Porque miren en Lucas capítulo 11, unas últimas cosas que vamos a ver. Hay muchas cosas que decir, pero note desde el versículo 2. El Señor Jesús hermanos, se dirige claramente al Padre. No queda duda de que su oración está dirigida al Padre. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Claramente la oración está dirigida al Padre. Y ahora vienen las peticiones. Mira, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mira las peticiones claras, específicas y entendibles. Hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Versículo 3. Y el pan nuestro de cada día. Está pidiendo, mira, nos enseña a pedir por los alimentos, hermanos. Y nos enseña que dice el Señor Jesucristo: el pan nuestro de cada día, dámoslo hoy. Una manera, hermanos, correcta de pedirle a Dios lo que se necesita a diario. Lo que se necesita a diario. Para nuestras necesidades diarias. Versículo 4. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación. No nos metas en tentación, mas líbranos de él. Hermanos, los agradecimientos a Dios tienen que ser claros. ¿Por qué? Le estamos dando gracias. A veces cometemos el error, te agradecemos por las bendiciones. ¿Cuáles bendiciones? ¿Cuáles bendiciones? No, por las bendiciones. ¿Cuáles bendiciones? No, te agradecemos porque ayer nos permitiste ir al hospital y llevar los alimentos para las personas de ellos. Ser claros, hermano. Y no es porque Dios no entienda, sino es por nosotros. Y luego dice,
el pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Hermano, claro en saber lo que estamos pidiendo. Perdona nuestros pecados. Aunque no quiero entrar en ese terreno, pero para ser perdonado cuando pedimos perdón por nuestros pecados, hay un requisito para ser perdonado por Dios. Pero de eso lo dejamos. Pero lo que quiero, hermanos, es que seamos claros y entendidos cuando oramos a nuestro Dios. Y termina diciendo: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esos dos versículos últimos, hermanos, asegurémonos que nuestra vida está en armonía con la voluntad de Dios, pero asegurémonos también que nuestra vida está en armonía con nuestros hermanos. Porque a veces queremos que Dios nos perdone, pero nosotros no estamos dispuestos a perdonar. Entonces, nuestra vida tiene que estar en armonía con Dios y con los hermanos. Podríamos decir Santiago capítulo 1, versículo 6, que hay que orar con fe, no dudando. Que hay que orar con fe, no dudando. Sino que hay que orar con confianza en Dios, que Él nos va a contestar si esa es la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, no convertamos la oración en un rezo. Hablar y hablar y hablar. Repetir lo mismo. Cuando el varón suba a presidir la oración, no se regrese otra vez un día con eso. Asegúrese por las cosas que va a dirigir a la iglesia y que le va a dar gracias a Dios. Por eso es muy importante el contexto, saber qué es, por qué le vamos a dar gracias. Sus peticiones que sean claras, entendibles. Sus oraciones que se escuchen hasta allá. Porque Dios no las escucha hasta el cielo, no, sino porque, como dice primero a los Corintios, para que los hermanos digan el amén. ¿Ok? Entonces, hermanos, tenemos esos consejos prácticos. Vamos a darle la honra y la gloria a Dios siempre en cada oración, en cada acto de adoración, en nuestra vida, en nuestro servicio, en nuestra consagración, las cosas que hagamos para la iglesia, que siempre Dios sea honrado y glorificado. Y que la voluntad de Dios, hermano, se cumpla en nuestra vida. Consejos prácticos para dirigir la oración a nuestro Dios. Consideremos, hermanos, cuando oramos en nuestro hogar, consideremos estos consejos también, hermanos, son aplicables cuando oramos en casa. ¿Okay? Yo les bendiga, hermanos, y espero que